Amén. Y en esta mañana estamos contentos porque termina el primer mes del año, pudiendo reunirnos ya por tercer domingo consecutivo y alentar a aquellos que pueden, que tienen posibilidad en cuanto a la salud, que no son personas de riesgo, que puedan venir. Durante varios meses nos alentaron para que arrancáramos y queremos alentarte para que también puedas ser parte de estos encuentros, especialmente aquellos que estamos cerca del Bajo Flores o viviendo en la zona del Bajo Flores. Los esperamos cada domingo a las 11 de la mañana, mejorando cada domingo la cuestión tecnológica, que no es fácil porque estamos emitiendo para varias congregaciones en diferentes lugares y siempre es un desafío. Quiero alentarte para que la semana que viene estés prestando atención para una nueva serie que vamos a empezar. Vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas sobre ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder durante 3 meses. Responder a la pregunta de quién es Jesús. Y vamos a estar estudiando un evangelio, el evangelio de San Lucas, tratando de entender a la luz de ese texto, de ese pequeño libro, dentro de los 66 libros que la Biblia tiene, acerca de Jesús, entendiendo a Jesús, siguiendo a Jesús, contemplando a Jesús, su poder y su obra. Así que vamos a recorrer durante 3 meses, incluyendo el momento de la Semana Santa, que va a ser muy, pero muy cautivante. Así que alentarte para que te estés preparando para esta nueva serie que vamos a comenzar a partir del domingo que viene. Y hoy vamos a ver un último texto en esta serie del mes de enero que habla o que se refiere a preparándonos para el 2021. ¿Cómo nos preparamos para el 2021? Te aliento a que escuches algunos de los mensajes que hemos estado compartiendo durante estos domingos de enero. Vamos a leer el texto de hoy. Y el título de lo que hoy vamos a compartir es Esperanza en la desolación. Esperanza en la desolación. Y hemos elegido un texto del libro de Jeremías que no es muy estudiado, que no uno cuando recurre o hace un googleo, ¿no? Por internet de las grandes predicadores o de las grandes comunidades de fe, no encuentra muchas enseñanzas en cuanto a Jeremías 32. Así que es muy, muy interesante el capítulo y nos deja una enseñanza que me parece muy valiosa, especialmente en ti. Creo que tendríamos que, por ahí, en algún momento, dedicar un poco más de tiempo al estudio de este capítulo de Jeremías. Y voy a leer algunos párrafos, vamos a hacerlo juntos, quiero que lo leas en la pantalla conmigo, que resumen esta historia, porque es una historia y un mensaje y una aplicación para nosotros. Entonces, dice así: Jeremías estaba allí en el capítulo 32, encarcelado. Era un momento en el cual en la ciudad de Jerusalén estaba rodeada del ejército de los caldeos y la ciudad estaba a punto de ser invadida. Y Jeremías, que era el profeta, anticipó con su mensaje de que iba a ser invadida la ciudad. Y el rey de la ciudad o del país dijo: vos estás tirando, me estás escupiendo el asado, ¿no? Vos tenés que decir cosas buenas y positivas, no que la ciudad va a ser invadida. Y Jeremías decía: Dios está permitiendo que esto pase porque esto tiene que ver con una forma y un estilo de vida que ustedes han llevado alejados de Dios. Y entonces Jeremías en la cárcel, allí, en un momento de gran calamidad, rodeada la ciudad, pasando hambre, desolación, soledad, sufrimiento, toda la sociedad y mucho más Jeremías, ocurre esta historia maravillosa. Mi primo, dice el profeta Jeremías, Hanamel,
fue a verme al patio de la cárcel y me dijo: che, comprame el terreno que tengo en Anatot, en tierra de Benjamín, pues vos tenés derecho de compra sobre él. Así que a vos te corresponde rescatarlo. Comprátelo para vos. Era una ley que permitía que aquellas personas que estaban en deuda podía vender su propiedad, pero se la vendía a uno de la familia para que no quedara fuera de la familia la propiedad y no se transformaran en grandes monopolios, ¿no? Y entonces dice el texto: y compré el terreno de mi primo Hanamel, el cual estaba en Anatot, y le pagué por él 17 monedas de plata. Preparé la carta de compraventa, la sellé, la certifiqué en presencia de testigos y le pesé el dinero. En realidad la historia es muy interesante, cómo describe los detalles de la compra, con un escribano testigo y testigos también ahí en la cárcel, los muchachos allí mirando esta compra que se estaba dando. Y entonces continúa el relato. Después de darle a Baruch, que era el escribano, hijo de Nerías, la carta de compraventa, oré al Señor. Metieron el contrato de compraventa en una vasija para que se conservara. Y era todo un mensaje eso de decir: la voy a guardar para que se conserve durante mucho tiempo. Pero dice la segunda parte: oré al Señor. Señor, Señor, tú, con tu gran poder y con tu brazo extendido, hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada que sea difícil. Mira la ciudad, y continúa relatando, ¿no?, la oración de Jeremías, y dice al final: mira la ciudad, va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella y que con arietes la atacan para tomarla. Por causa de la espada del hambre y de la peste ha venido a suceder lo que dijiste que sucedería, y ya lo estás viendo. Señor, Señor, ¿cómo pudiste decirme que compre para mí el terreno y que lo pague ante testigos si la ciudad va a caer en manos de los caldeos? Esta es una inversión al divino botón. Me estás pidiendo que haga una compra en un momento donde no hay que comprar ni hay que vender. Y la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Jeremías, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que me sea difícil? Yo, el Señor, declaro que voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, la tomará. Los caldeos que atacan esta ciudad vendrán y le prenderán fuego. Y después dice, y sigue diciendo la historia, relatando que Dios le dice la razón por la cual esto iba a ocurrir, porque se habían alejado de Dios. Habían negado a Dios. Dios había hecho maravillas, había hecho milagros, les había dado una tierra, una ciudad, los había librado de Egipto, los había guardado. Y le dieron la espalda. Buscaron a otros dioses, buscaron otros ídolos, se olvidaron de Dios. Dice: no me dieron la cabeza, no me voltearon la cabeza, me dieron la espalda, como hicieron: si te he visto no me acuerdo. Y dice Dios: esto es la consecuencia de sus propios caminos. Y entonces ahí comienza, después dice el versículo 37, dice: pero yo voy a reunirlos de todos los países, por los que en mi furor y gran indignación los esparcí, y los haré volver a este lugar para que vivan tranquilos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno y nunca dejaré de hacerles bien. Pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí, y en verdad me regocijaré de hacerles bien con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré en esta tierra. Así como descargué todo este gran mal sobre este pueblo, así también derramaré sobre ellos el bien que les he prometido. Y aunque al hablar de esta tierra ustedes dicen que está desierta, en el territorio de Benjamín y en los cotones de Jerusalén, volverán a comprarse terrenos por dinero, y se harán las escrituras y se sellarán en presencia de testigos. La historia entonces es
fascinante, ¿no? Hay tiempos difíciles. En medio de esos tiempos difíciles, Dios le dice a Jeremías que realice un acto de compra y de venta. Lo sorprendente de esa compra-venta es que se realiza en vísperas de la catástrofe inevitable. ¿Qué sentido tiene en ese momento comprar un terreno para que quede en posesión de la familia? Todo está perdido. Todo está perdido. ¿Para qué te vas a preocupar? Precisamente lo absurdo de este acto es la clave de su sentido. Dice un autor, a efectos legales inmediatos no sirve de nada la compra. A efectos proféticos es un admirable acto de esperanza en el futuro. Ese acto significa el futuro mismo de lo que Dios va a hacer en medio de esa nación. Esta es la historia. Entonces, el acto ocurre, se compra el terreno y entonces Jeremías ora a Dios. Y en su oración él declara a Dios como creador y después lo declara como el Señor que los ha librado de muchas situaciones y los ha librado de Egipto, el Dios que les ha dado una tierra, que les ha dado una posesión, una heredad. Y sin embargo el pueblo se alejó de Dios. Y entonces Jeremías dice, bueno, es justo lo que nos está pasando. Es la consecuencia de nuestras propias decisiones. Pero Dios entonces le da la respuesta, le dice, sí, tenés razón, pero va a haber esperanza. Esto que acabas de hacer significa que va a haber un momento en que la gente va a comprar y va a vender. Y todavía va a haber mi gloria y mi presencia en medio de su nación. Muy bien, esta es la historia. Y yo puse ahí una foto de una película argentina, Plata Dulce, que es una película muy conocida, si no la vieron, risueña, triste, porque nos refleja a los argentinos, que vamos de ciclo en ciclo, de vuelta en vuelta, y siempre vamos por un tiempo de bonanza y un tiempo de depresión y de crisis. No es general, no es solamente en Argentina, en muchos países ocurre, especialmente en nuestra amada Latinoamérica. Pero este mensaje de esperanza es un mensaje para el pueblo de Dios. En tiempos de crisis, este mensaje de esperanza es un mensaje que nos permite levantar nuestros ojos a este Dios creador, a este Dios sustentador y a este Dios salvador. Así que primero está la historia, pero ¿qué nos enseña? ¿Cuál es el mensaje de la historia? Y aquí, detrás de esta historia hay un mensaje, ¿no? Yo decía algunas cositas recién, pero la explicación es extensa, ¿no? Y en la oración y en la respuesta de Dios, la oración de Jeremías, en la respuesta de Dios, están las claves de esta enseñanza, ¿no? Y la palabra muestra que detrás de esta crisis en la sociedad, detrás de la crisis que estaba viviendo el pueblo en tiempo de Jeremías, y detrás de la crisis que vive cada sociedad, detrás de la crisis que vive nuestro país, detrás de tu crisis personal, se refleja la verdadera necesidad y el verdadero problema. ¿Sabe cuál es? El pueblo iba a ser tomado cautivo, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y dice la promesa que Dios los iba a volver a traer, pero iban a vivir un tiempo exiliados, anhelando otra vez estar en el hogar. Y esa crisis, que parecía un momento particular, en realidad la Biblia lo describe a lo largo de toda la historia. La Biblia habla de un hogar, y cuando hablamos de hogar, no hablamos en términos de la casa o el término solamente de la familia, hablamos del pago, de la querencia, ¿no? De este lugar de pertenencia donde tengo mis raíces, ¿no? Y uno añora el hogar, ¿no? Añora la querencia, añora el barrio donde uno creció, ¿no? Añora el pago de donde uno viene, como dirían los gauchos, ¿no? Y la Biblia dice que fuimos creados para tener un lugar de pertenencia. Ese lugar de pertenencia lo relata allí en el libro de Génesis, cuando Dios crea todas las cosas y crea al ser humano para que viva en perfecta comunión con Dios. Fuimos creados para tener un pago, para tener un hogar, tener una querencia, tener una raíz. Y la Biblia dice
que esa querencia, ese pago, esa raíz, ese lugar donde tenemos deleite, donde tenemos satisfacción, es Dios mismo. Es nuestra vida en comunión profunda con Él. Pero la Biblia dice también que el ser humano se alejó de Dios y que toma su propia decisión. Y Dios por ahí puede estar en un rincón o puede estar totalmente afuera de la vida. Y vivimos anhelando y necesitando ese hogar que hemos perdido. Y toda crisis en nuestra vida revela nuestro exilio, nuestra necesidad, nuestra lejanía de Dios. Necesitamos volver al hogar. El pueblo de Dios estaba pagando la consecuencia. Y nosotros muchas veces, la Biblia dice, pagamos la consecuencia de habernos alejado de Dios. Dice, todos nosotros nos hemos alejado como ovejas, nos hemos descarriado, cada uno siguió por su camino. Así es la vida. Y es interesante cómo muchos autores hablan acerca de este pago, este hogar que hemos perdido, ¿no? Y yo tengo algunas fotitos ahí para que usted pueda contemplar. Primero voy a ir de menor a mayor. De menor voy a describir a este primer autor que es muy conocido, que se llamaba Camus, que falleció, fue premio Nobel de Literatura, escribió varios libros, pero hablaba del absurdo de la vida, ¿no? Decía que hay un absurdo en la vida no tiene sentido, pero debemos vivir como si tuviera sentido. Esta era la profunda inconsistencia desde una perspectiva bíblica en lo que él estaba diciendo. Era bien intencionado, un tipo brillante, con una formación que venía desde el lumpen, venía desde abajo, había sufrido mucho, venía de Argelia y tuvo que escapar y vivió en París y después murió en un accidente, pero un tipo brillante. Él escribió este famoso libro La peste, ¿no es cierto?, que algunos conocemos o hemos leído, especialmente en este tiempo. Pero Camus decía, la vida no tiene sentido y vivimos en un absurdo y hay como un anhelo en nosotros por una querencia, y dice, cuando nos confrontamos con la belleza nos hace mal porque es como algo que sabemos que no existe. La vida no tiene sentido. Y otros también autores lo decían, ¿no?, del mismo tiempo de Camus. Y es interesante, ¿no es cierto? En términos argentinos, vos sabés que yo siempre he pensado que los argentinos tenemos un desarraigo profundo, ¿no?, fruto de nuestra historia, de nuestra gran cantidad de los argentinos, hemos vendido de los barcos, han venido nuestros parientes, y ha habido, como todos los autores dicen, un desarraigo, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, que lo expresa el tango. Fíjate esta canción, La casita de mis viejos, ¿no es cierto? Y habla acerca de que vuelve este tipo después de unos cuantos años, vencido a la casita de sus viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejo. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente, que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Describe esta añoranza de aquel que vuelve al hogar, pero no es lo mismo que dejó. Hay algo que ha cambiado. Quiero volver, pero no sé cómo. El ser humano describe el anhelo profundo del ser humano. Alguien ha dicho que ese anhelo es la conciencia colectiva de Dios. Que solo vamos a encontrar satisfacción, encontrar nuestro hogar, nuestro lugar de querencia, cuando nos reconciliamos con Dios. En Dios solamente está tu satisfacción. Y para mí, el más de todos, el más inteligente de todos, Luis Alberto Spinetta, ¿no? El anillo del Capitán Beto. Miren cómo dice la canción. Allí lo tenemos, a Spinetta con su escafandra. Es una canción maravillosa, escrita en el año 1976. De este argentino colectivero,
venido astronauta que está por el espacio y está añorando volver al pago, pero está perdido en el espacio. Un anillo lo protege de los males, pero no lo puede proteger de la soledad. ¡Wow! ¡Qué manera de describir los tiempos modernos! Nos podemos proteger de muchas cosas, pero no hay nada que nos proteja de esta profunda necesidad de reconciliarnos, de encontrarnos otra vez con este hogar. Dice, ¿dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos, hablando de los mates, como en mi viejo umbral, ¿por qué habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad? Yo no puedo más de soledad. ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien silbe un tango? ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones? Hasta la basura extraña. Mi vieja y el café. Si esto sigue así, como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Inspirado en un libro de un amigo de Camus que se llamaba Sartre. Muy interesante, pero expresa el anhelo de nuestro corazón por encontrar ese hogar. Y aquí estaba la crisis. A veces la sociedad entra en crisis masiva y esa crisis masiva nos hace perder como en tiempos de Jeremías. Vivían en una sociedad totalmente fragmentada, quebrada, perdida, sin sentido, buscando significado y propósito. Allí estaba la historia también de este pueblo en tiempos de Jeremías. Ahora el mensaje es el siguiente: Dios provee un hogar. Este es el mensaje. Dios nos da un pago, una querencia. Él mismo. Por eso dice allí en los versículos, yo los voy a hacer traer otra vez. Y comienza a describir de los versículos 36 en adelante todo lo que Él va a hacer. Todo lo que Él va a hacer es, en términos, Él dice, yo los voy a redimir, yo los voy a salvar, yo les voy a cambiar el corazón, yo les voy a dar un corazón nuevo, una disposición nueva hacia la vida. Y esa disposición nueva hacia la vida es una disposición hacia mí. Y esa disposición hacia mí les va a traer alegría. Dice, yo me voy a alegrar profundamente en hacerles bien. ¿Vos sabías que hay un Dios que está profundamente deseoso de hacernos bien? Que ha tomado la iniciativa, ha venido a nosotros en Jesús para hacernos bien. Y pensamos que esto es religión, que me esclaviza, que me ata, y me alejo pensando que yo conozco mi camino, y estamos perdidos. Jesús, el Espíritu de Dios habla entonces allí, hablando profundamente de esa salvación que los iba a traer otra vez, los iba a llevar a su hogar, que les iba a dar un nuevo corazón, los iba a reconciliar con Él. Habla de pacto, habla de una fidelidad, una obediencia que iba a dar una disposición para que ellos pudieran caminar en fidelidad a Dios. Dice una alegría, describe una alegría intensa de Dios para hacer bien a su pueblo, ahí en el versículo 41. Y después habla del impacto que esto va a tener en toda la sociedad. Va a haber una vuelta a una dinámica económica, a una libertad, a una prosperidad maravillosa. Hablando de que cuando Dios toca una vida y toca una familia, también toca una sociedad, toca un barrio, toca una ciudad. Y lo afecta y lo impacta en términos tremendos, en términos económicos, políticos, sociales. Este es el impacto de lo que Dios hace. A veces pensamos que el cambio tiene que venir de afuera hacia adentro, ¿no? Y entonces nos preocupamos por poner todas las medidas correctas, siempre lo decimos, pero lo que tiene que cambiar es el corazón. Y Dios viene a cambiar el corazón. Y lo que Dios puede hacer, nadie lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo cambiar mi disposición, no puedo cambiar, ese no puedo llenar, solo Dios puede hacerlo. Es una acción amorosa y poderosa y de Dios. Ahora, Jeremías compró el terreno y ese acto de comprar el terreno, de redimir el terreno para que no se pierda el terreno, es lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Ahora,
Claro, el pueblo volvió, pero no fue todo lo que describía esta profecía, porque habla esta profecía de un tiempo final. Describe a uno mayor que Jeremías, que vino a comprar no un terreno, no un pueblo, sino a los seres humanos. Vino a comprarnos y a redimirnos para reconciliarnos con Dios. Nos redimió de ese exilio y nos trajo de vuelta al hogar. Miren lo que dice allí la Biblia en estos dos pasajes que tenemos allí. En Él tenemos redención, la palabra. Venía a redimir mi terreno. Dios dice, yo voy a redimir a una nación. Y aquí dice el apóstol, en Él, en Cristo tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Sabiendo, dice otro texto, que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, de tu manera perdida de vivir, de tu manera exiliada de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios no compró tu redención en Cristo con oro o con plata como Jeremías, sino con la sangre preciosa, con la misma vida de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el mensaje de la cruz. Esto es lo que la cruz significa. Dios viene a nosotros a comprar nuestra libertad, a ganar nuestra libertad, algo que yo no podía hacer. Y Él lo paga con su propia sangre, con su propia vida. Maravilloso. Esta es la esperanza para nuestra nación y esta es la esperanza para nuestras vidas. Está en la acción de Dios a nuestro favor. Esta es la esperanza que nuestro pueblo necesita. No la prosperidad o que el dólar baje o que suba o que esto se acomode o lo otro, sino que exista un encuentro y un regreso a una relación profunda con Dios. Y quiero alentarte para que podamos aplicar en nuestras vidas de una manera muy sencilla para terminar este mensaje. 3 cositas que quisiera dejarte en esta mañana. Primero, que tu estilo de vida refleje esperanza. Que tu estilo de vida refleje esperanza. Si hay algo que nos deja de maravilloso este mensaje, esta historia, es que un estilo de vida puede reflejar esperanza. Dios a veces está en los detalles insignificantes. Lo que a veces dejamos pasar, pensamos que es insignificante, tienen mensajes para nosotros. Debemos aprender a vincular nuestras acciones diarias con la visión grande de lo que Dios tiene para nosotros y para la humanidad en Cristo Jesús. Vincular mi acción con la buena noticia de Jesús. Vincular mi acción con el acto de redención de Dios en Cristo. La importancia de las pequeñas acciones diarias y cotidianas que nos llaman al deber. Dice que el pariente de Jeremías fue y le dijo, comprame por favor la propiedad, dice allí, que te corresponde, como llamándolo al deber. Diciéndole, hacé lo que tenés que hacer. No, pero estoy en la cárcel. No, pero van a invadir. Y Dios ya le había dicho, mirá, hacé lo que tenés que hacer. Te van a venir a pedirte que compres, compralo. Y viene el pariente porque era una regla que se cumplía, como diciendo, en esos pequeños detalles de cada día que tenés que hacer, transmiten esperanza. Lutero decía, si yo supiera que Cristo viene mañana, se dice que él decía esto, si yo supiera que Cristo viene mañana, que se acaba la historia, que llegamos al fin de los tiempos, dice, yo plantaría un árbol hoy. Como estas películas, ¿no? Cuando parece que viene la catástrofe y se viene, no sé, el problema, estaba tratando de acordarme una específica, pero hay tantas películas, y uno sabe que está todo el problema allí, y la película termina que el padre se levanta a la mañana, 4 de la mañana, se pone la ropa de trabajo, abre la puerta,
despierta a su hijo y van al granero a ordeñar la vaca, a agarrar el rastrillo, a hacer la vida, porque en esa acción se transmite esperanza. Hay esperanza. ¿Sabe lo que decía un famoso autor? Decía lo siguiente: una cosa es hablar de reforma y otra es hacerlo. Los cristianos somos buenos para hablar y escribir, dice Cornelius Plantinga, un famoso autor. Algunos son muy buenos para hablar, para escribir, pero es posible que las personas con mentalidad reformadora a veces sobreestimen su retórica y subestimen su trabajo. Mañana levántate con esperanza, compra tu terreno, ve a trabajar, limpia tu casa, cuida a tus hijos, enséñales a amar a Dios. Que tus acciones hablen de una esperanza que solo está en Dios. Por eso me levanto cada mañana, por eso tengo fuerzas, porque mi esperanza está en Jesús. Segunda aplicación. Yendo a Dios en oración. Que tu oración informada no deje de preguntar. Lee otra vez la oración de Jeremías. No tenemos tiempo, pero él habla del Dios creador. Él habla del Dios salvador. Él habla del Dios de justicia. Y lo describe a Dios y su acción en la historia. Y uno dice, ¿para qué habla tanto? Y al final le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer con este terreno? Y me quedo con esta lección. La oración de Jeremías nos alienta y nos enseña a orar a nosotros, a orar informados. Por eso es tan importante conocer el propósito de Dios en su palabra, cómo Dios ha actuado en el pasado, porque esto ordena nuestra oración y levanta nuestra fe, no en las circunstancias, sino este Dios grande y poderoso, que para Él no hay nada imposible. Y cuando oras en este Dios que puede hacer cosas tremendas, milagros poderosos, sanidades, pero por sobre todo transformar tu vida y poner tu confianza en Él, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien. La oración de Jeremías abarca desde la creación hasta el momento presente. Dios es creador y recompensador de todos. El narrador deja bien claro que Jeremías ora después de obedecer. La pregunta es, ¿de qué manera Dios va a actuar? Tienes que orar preguntando también, Señor, ¿cómo quieres que haga esto? ¿O qué quieres que haga con esto? ¿Esto que hice, qué significa? Cada día orar, Señor, tráeme luz en cuanto a cómo debo vivir y cómo debo esperar y por qué debo actuar. Esta oración de Jeremías es una oración de petición, de confianza y de petición a Dios, para que Dios guíe su vida. La oración informada no debe dejar de preguntar. Y termino. No dejes de mirar el Evangelio. No dejes de mirar el poder de Dios en el Evangelio. Allí termina esta frase, esta historia, donde Jeremías recibe esta respuesta de Dios de todo lo que Dios iba a hacer. Cada día, debo contemplar esta obra de Dios. Debo contemplar lo que Dios hizo por mí. Debo contemplar el milagro de la cruz, el milagro de la resurrección. Y allí está el poder para mí cada día. Ahí está el poder para obedecer, ahí está el poder para levantarme, ahí está el poder para caminar. Mira lo que dice un autor. La redención les da seguridad a las personas. Aquellos que se apoyan en la gracia de Dios y dejan que los sostenga, pueden entonces entregar esa ansiedad que tienen por hacer las cosas y que las cosas les salgan bien. La redención les da seguridad a las personas y aquellos que se apoyan en la gracia de Dios y dejan que los sostenga, pueden entonces dejar su ansiedad. Que el Señor nos ilumine y nos dé esperanza en este tiempo. Esperanza en medio de la desolación. Amén.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra esta mañana. Gracias, Señor, para que nuestras vidas puedan plenamente confiar en la esperanza que tú nos das. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, afirmando esta palabra en nuestros corazones. Esta historia parece algo tan insignificante, un acto de fe, un acto de confianza en Dios. Señor, algunos de nosotros estamos de brazos cruzados, todavía dudando a ver qué vamos a hacer. Pero hoy nos has traído a este lugar. Que despiertes en nosotros la esperanza. Que podamos, en este encuentro contigo, recordar que tú eres nuestro hogar, que tú eres nuestra esperanza, que anhelamos profundamente, en definitiva, lo que solo tú nos puedes dar. Hoy queremos volver a recordarlo cada día, y aquellos que lo escuchamos por primera vez, que podamos tener un encuentro con ese hogar, con esa querencia que es Dios. Aquel que ha enviado a su Hijo Jesús para comprar nuestra redención, para reconciliarnos con Dios al precio de su propia vida. Te damos gracias por Jeremías, pero te damos gracias por Cristo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, esta mañana levanta nuestra esperanza en medio de la desolación. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.